súper importante para las entidades públicas. Y como hablamos hoy, más temprano, son ustedes los dueños de los datos y los que deciden qué datos van a la nube y cuáles no. Entonces, hay distintos tipos de datos. Existen datos, por ejemplo, que son de inteligencia nacional o de seguridad nacional, que quizás no hay que subir a la nube. Hay otros tipos de datos sensibles que antes de subir a la nube hay que verlos muy bien. Entonces, lo importante es que cada ministerio, cada entidad pública, cada cliente haga un trabajo de clasificación de qué tipo de datos hay que subir a la nube, qué tipo de datos no hay que subir a la nube y qué tipo de datos son aptos para subir a la nube con ciertas restricciones. Y vamos a dar ejemplos mundiales de lo que han hecho otros países al regular esto. Lo han regulado por distintas normas. Como es tecnología, lo mejor no es regularlo por ley, sino que lo mejor es por resoluciones técnicas de los distintos jerarcas o por decretos, de tal manera de que si la tecnología cambia, también podamos cambiar eso y adaptarlo. Entonces, en ese sentido, estas son las preocupaciones básicas del sector público, que son preocupaciones válidas que hay que tener en cuenta. Primero, hay una reserva entendible. Voy a almacenar información gubernamental en centros de información de proveedores que son externos a nosotros y que los servidores además están en otro país, aunque tienen buenas medidas de seguridad, yo tengo la preocupación igual. Hay información de inteligencia, por ejemplo, ultra secreta, que no es apta para la nube y que no hay que subir a la nube. Por ejemplo, yo no subiría la fórmula de Coca-Cola a la nube. Quizás la guardaría bajo 7 llaves en una caja fuerte en subsuelo de un búnker. ¿Ok? Pero de todas formas, ya vimos que la computación en la nube tiene ventajas. Tiene ventajas que hacen que seamos más efectivos como servidores públicos, de tal manera que tenemos que tratar de facilitar la posibilidad de subir datos a la nube. Entonces, hay que adoptar ciertas medidas, resoluciones o decretos que nos permitan clasificar qué datos son aptos y qué datos no son aptos para la nube. Y una cosa importante es, hay que resistir la tentación de que todo es sensible y ultrasensible. Más o menos, es decir, el email del día a día de las actividades nuestras no son ultrasensibles, no son algo que no puede estar en la nube. Ahora, si yo soy una entidad financiera, por ejemplo, los datos de los números de la tarjeta de crédito de mis clientes, eso es sensible. Quizás no debería estar enviando eso en un email. Quizás debería tener ciertas medidas de seguridad. O si voy a usar un email, que sea un email controlado, no usar un email que es para consumidores, como por ejemplo Outlook.com o Gmail. Debería utilizar un servicio que cumpla con las certificaciones que vimos hoy más temprano, que me permiten que esos datos estén seguros. Es decir, ese tipo de normativa interna es algo que ustedes mismos pueden adoptar en sus agencias o sus empresas. De tal manera de que así como tienen políticas de buen uso de tecnología, que me imagino que las tienen, que dice que no puede venir cualquiera y subir un juego de video, jugar toda la tarde en una computadora, antes de subir un programa a la computadora hay que pedir permiso a IT. Bueno, esto es lo mismo, antes de subir un dato a la nube o antes de enviar cierta información, tiene que estar bajo ciertos criterios de clasificación. Este es un ejemplo de clasificación o gobernanza de datos que tiene 5 niveles. Este ejemplo es del Instituto de Estándares de los Estados Unidos de América, que es el instituto que hace los estándares para la seguridad de la información del gobierno federal, que yo creo que lo van a escuchar nombrar cada vez más porque mientras Hillary Clinton se va posicionando como candidata, el tema de seguridad del gobierno federal y las computadoras y los servidores va a ser cada vez más debatido. Entonces, en este sentido, como ven, el Instituto de Estándares de los Estados Unidos clasificó los datos en 5 niveles. Y también hay que tener en cuenta que vimos más temprano que el Instituto de Estándares había dividido la nube en pública, híbrida y privada. La nube pública es la nube donde todos compartimos el recurso. La nube privada es una nube donde solo está hecha para un solo cliente. Y la nube híbrida combina las dos. Entonces, ciertos datos quizás que son ultrasensibles no pueden ir a la nube pública. Otros datos sí. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 son los datos críticos para la seguridad nacional y económica. Aquí están todos los datos de inteligencia, aquí está quizás los emails de los altos funcionarios que sean relevantes, que sean clasificados como ultra secreto.
A veces, no sé si han recibido alguna vez un email de la Embajada Americana, pero abajo dice si es cómo está clasificado ese email, si es secreto o no es secreto. Entonces, ese tipo de conversaciones no son aptas, son datos extremadamente sensibles y solamente se pueden almacenar en la nube gubernamental. Estados Unidos tiene la posibilidad de tener la nube gubernamental, pero no es que la nube gubernamental es una nube que ellos crearon con servidores propios, sino que ellos contratan con proveedores de nube tener una nube separada del resto del mundo, separada del resto de los clientes, una nube que lo separa al gobierno federal de los clientes privados. Esa nube separada, esos servidores dedicados que tiene el gobierno federal, y Microsoft es uno de los proveedores, pero también otros proveedores, Google también, hay otros proveedores, información súper sensible, solo puede estar ahí y no puede ir a ningún otro lado. Luego hay una información que es restringida y que se comparte con un selecto grupo de individuos en base a una necesidad. Quizás es un tema que solamente la alta jerarquía del ministerio o de la institución debe conocer o saber. Esa es un material sensible. Hay investigaciones legales, por ejemplo, no sé si tienen investigación interna de cosas que la gente puede estar haciendo mal, entonces hay una investigación interna, ustedes tienen abogados que corren una investigación interna sobre alguien que está haciendo algo que no debe, le hacen un sumario, etcétera. Bueno, eso es una información sensible que quizás pueden clasificarla como una información que es apta para la nube, pero bajo estricto control de seguridad. Esa es la normativa en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la cantidad de información potencial de esto? Es decir, el nivel 1 y el nivel 2 son los más pequeños, es decir, no hay tanto de esta actividad. Lo que está abajo, en los niveles 3 y 4, son lo que es el día a día de la institución. Y esa es información que puede ser compartida dentro del gobierno, información que es para leer, inclusive información que se comparte con el público. Ese tipo de información, que es mucha y que el gobierno no solo es necesario y relevante que esté clasificada para poder ir a la nube pública, sino que además a veces hasta es obligatorio por un tema de transparencia que sea pública y accesible para todos. Entonces, este es solo un ejemplo del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos. Miguel ahora va a hablar de otros ejemplos. Estos son niveles 1 a 5 que los clasifica. Por suerte creo que en otros países de Europa lo han clasificado de 1 a 3, eso es más fácil.